Oficiales judiciales son apuñalados en corte de Manhattan. Recompensa de $10,000 por detenidos que escaparon de un centro de ICE. Trump ordena a ICE aumentar las deportaciones en New York City y otras ciudades. Senador dominicano habla de sus proyectos de ley sometidos en el Congreso. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Como siempre, Fanny Luna les saluda y comparto con ustedes las principales informaciones. Las autoridades investigan el ataque con cuchillo que sufrieron 2 agentes judiciales este lunes en el Juzgado Penal de Manhattan, según una fuente policial con conocimiento directo de la investigación. Un sospechoso fue detenido tras el ataque a los agentes en el número 100 Century Street. Según la fuente, el ataque ocurrió cerca de la entrada del edificio en el vestíbulo delantero. Se espera que los agentes heridos se recuperen. No se dispuso de más detalles sobre el sospechoso ni sus motivos de inmediato. Un peatón falleció tras ser atropellado por un autobús de la MTA la madrugada de este lunes en Kibitz, según informó la policía. La víctima de 41 años cruzaba la calle 28 Oeste alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el autobús que circulaba en dirección norte por la Tercera Avenida lo atropelló, según el Departamento de la Policía de Nueva York. La víctima fue trasladada al hospital, donde fue declarada fallecida. El conductor del autobús permaneció en el lugar tras la colisión. No se han realizado arrestos y la investigación continúa, según agentes de la policía. El lugar estaba prácticamente despejado y las carreteras se reabrieron a las 9:30 de la mañana. Funcionarios federales continúan el lunes la búsqueda de 2 detenidos que desaparecieron de un centro de detención migratoria en New Jersey y la semana pasada ofrecen una recompensa de hasta $10,000 por el arresto de cada uno. Un total de 4 de ellos se escaparon inicialmente el jueves de las instalaciones de la prisión de Newark, donde el ICE mantiene recluidas a personas que enfrentan una posible deportación. Uno fue capturado en Passaic el sábado por el FBI y el ICE, y el segundo fue detenido el domingo. Los investigadores dicen que los 4 reclusos escaparon pateando una pared de yeso. Los hombres terminaron en un estacionamiento y saltaron una cerca. King afirma que los funcionarios a cargo de esta prisión están examinando otros muros que podrían ser vulnerables. Las autoridades locales y estatales están colaborando en la investigación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva proclamación en las redes sociales este domingo por la noche, instruyendo a los funcionarios federales a priorizar las deportaciones de ciudades gobernadas por demócratas. Entre esas ciudades, New York. Esta también medida se produce tras el estallido de grandes protestas en todo el país, incluida la Gran Manzana, en respuesta a las políticas de control migratorio de su administración. En una publicación a través de las redes sociales, Trump instó a los funcionarios de ICE a hacer todo lo posible para lograr el importante objetivo de implementar el programa de deportación masiva más grande de la historia. Para lograrlo, afirmó que los funcionarios deben ampliar los esfuerzos para detener y deportar a migrantes indocumentados en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y New York, donde residen millones de ellos. Al mismo tiempo, la administración de Trump ha ordenado a los agentes de inmigración que suspendan los arrestos en granjas, restaurantes y hoteles, después de que Trump expresó su alarma por el impacto que la aplicación agresiva de esta ley está teniendo en esas industrias. Miles de personas se reunieron en Palm Beach, Florida, para manifestarse contra su vecino más famoso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de los cientos de protestas No Kings que se celebra en el país contra la agresiva política migratoria del republicano. Miles de personas protestaron en Palm Beach contra Donald Trump y su política migratoria como parte del movimiento No Kings.
La marcha pacífica cerca de la mansión Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos destacó el rechazo al autoritarismo y el apoyo a los derechos de inmigrantes, la comunidad LGTBI y la democracia en medio de miedos por posibles represalias. Aunque Trump está en Washington, los asistentes encontraron de particular importancia acercarse a su mansión y aunque la mayoría declinó dar su nombre por el miedo generalizado, todos coincidieron en la necesidad de estar presentes. Por mi familia, mis papás que nacieron en México, por todos los familiares que yo tengo también, por los papás de todos nosotros que no pudieron venir hoy. Few of my family members that got immigrated and my patients, they came into our clinic at Pembroke Pines and did a raid. So it's for my patients mostly. Las manifestaciones coinciden con el desfile militar por los 250 años del ejército previsto para hoy en Washington, el día del cumpleaños 79 de Trump. Martín Bedell, representante del movimiento 50501, que organizó la protesta a nivel nacional, declaró sentirse satisfecho con la cantidad de personas que acudieron al llamado en la ciudad, una de las más adineradas del país. Si no nos unimos para expresar nuestro disgusto con lo que está pasando, ¿qué será del país?, afirmó. La Organización Unión de Libertades Civiles Americanas, ACLU, envió 10 observadores para verificar que se respeten los derechos de los manifestantes, según explicó a EFE el líder del grupo, Darrell Gómez. Nosotros estamos acá solamente observando para asegurar que nada suceda entre la policía y los que están protestando. Solo estamos acá documentando, asegurando que todo esté en paz y todo que vaya bien. Tenemos 10 voluntarios acá, pero también hay un equipo de seguridad de los que están organizando la protesta. Nuestro mensaje acá es que estamos acá para defender el derecho de todos de la libertad de expresión bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La manifestación de Palm Beach es una de las 75 protestas no kings en Florida, incluyendo Miami y la capital del estado, Tallahassee. Un tribunal de República Dominicana aplazó hasta el próximo miércoles la vista para conocer la medida de coerción en contra del empresario Antonio Espaillat y su hermana, propietarios de la discoteca Jet Set, colapsada, causando la muerte de 236 personas. Un tribunal de Santo Domingo aplazó la audiencia para decidir medidas cautelares contra el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, y su hermana Maribel, imputados por el colapso del techo de ese establecimiento ocurrido el 8 de abril y que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. La vista fue reprogramada para el miércoles próximo a solicitud de la defensa, que alegó no haber tenido tiempo suficiente para analizar nuevos documentos entregados por el Ministerio Público. Antonio Espaillat fue trasladado a la sala esposado, con casco y chaleco antibalas, mientras que su hermana Maribel llegó custodiada desde una clínica donde permanece por razones de salud. Ambos están detenidos desde el pasado jueves y enfrentan acusaciones por negligencia criminal en la gestión del centro de entretenimiento. Según el Ministerio Público, los hermanos autorizaron remodelaciones sin permisos ni evaluaciones estructurales pese a conocer los riesgos. La investigación reveló fallas críticas como falta de columnas y anclajes defectuosos, lo que habría causado el desplome durante un evento que incluía la presentación del merenguero Ruby Pérez, quien también falleció. Por su parte, familiares de las víctimas y sobrevivientes exigen justicia y acusan a los empresarios de desprecio por la vida humana. La Fiscalía además investiga intentos de intimidación a empleados que podrían testificar en el proceso. Se espera que la próxima audiencia avance hacia la solicitud de prisión preventiva para los acusados. Miles de colombianos de grandes ciudades salieron a las calles para la Marcha del Silencio, convocada por líderes políticos y la sociedad colombiana para rechazar la violencia y apoyar la democracia. En Bogotá y otras ciudades colombianas, ciudadanos participaron de la Marcha del Silencio, convocada por algunos líderes políticos y miembros de la sociedad colombiana para rechazar la violencia. La movilización popular fue convocada tras el atentado en el que fue gravemente herido el pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.
Y tras una serie de hechos terroristas que 3 días después dejó 8 muertos y más de 80 heridos en el suroeste de Colombia. Las manifestaciones se adelantaron en más de 20 ciudades colombianas, siendo Bogotá una de las ciudades con mayor participación. En esta, uno de los puntos de encuentro fue el Parque Nacional, desde donde los marchantes se trasladaron hasta la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad. En las calles bogotanas se pudieron ver banderas de Colombia y múltiples imágenes religiosas. Esta marcha contó con la participación de algunos políticos colombianos. Algunos de los manifestantes indicaron que su participación en este escenario también obedecía al decreto firmado por el presidente Petro, en el que convocó una consulta popular para el próximo 7 de agosto, pese a que numerosas voces han advertido que esta iniciativa es inconstitucional. Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, la cual en días pasados fue blanco de 3 atentados con motocicletas bomba que dejaron 2 personas muertas y 42 heridas, también participó de la Marcha del Silencio, al igual que Barranquilla, Cúcuta, Armenia y Pereira, entre otras ciudades. Familiares piden acelerar la revisión de expedientes de detenidos proselectorales en Venezuela. Un grupo de familiares de detenidos postelectorales en Venezuela pidió a la justicia acelerar la revisión de los expedientes de sus parientes y que se les conceda, a la brevedad, la libertad y atención médica. Los familiares se concentraron para entregar un documento en el que solicitan una audiencia para informar sobre las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, así como las difíciles condiciones de reclusión en las que aseguran se encuentran los detenidos postelectorales. Marta Lía Grajales, activista, declaró lo siguiente. Vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. Si se revisan los expedientes, como nos aseguraron que iban a hacer, podrán identificar que no hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. En el escrito se recuerda que, tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, hubo cerca de 2.400 detenciones en contexto de protestas luego de que el ente electoral proclamara la reelección de Nicolás Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento. Los familiares denunciaron que sus seres queridos no tuvieron la posibilidad de nombrar a sus defensores de confianza y muchas audiencias de presentación se realizaron por vía telemática y colectiva, sin la debida individualización de los hechos atribuidos a cada persona detenida. Cada familiar, para ir a visitar a los muchachos, tiene que gastar en promedio $100. Todos hemos vivido durante estas últimas semanas el aumento del precio del dólar y hemos visto con mucha dificultad la posibilidad de visitarlos. Del total de los más de 2.400 arrestados postelectorales, la justicia ha excarcelado a 2.006 con medidas cautelares, según informó la Fiscalía, que afirma, al igual que Maduro, que en Venezuela no hay presos políticos, sino personas que cometieron diversos delitos. 4 de cada 10 niños en México no se alimenta sanamente por falta de dinero, según la ONG. En México, 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes enfrentan un obstáculo crítico para acceder a una alimentación saludable, la falta de dinero. Así lo advirtieron organizaciones civiles y especialistas durante la presentación de la campaña Suficiente, que busca visibilizar el hambre infantil en el país. La iniciativa, encabezada por la organización World Vision, tiene como objetivo recaudar fondos y concientizar sobre el derecho humano a la alimentación, indispensable para garantizar el presente y el futuro de la niñez. Así lo expresó Mario Valdés, director de World Vision México, quien señaló con firmeza. Y es inaceptable que niñas y niños vivan pensando en cómo callar su estómago y no en cómo aprender mejor. Que su día comience con una incertidumbre y termine con una escasez, cuando debería de estar marcado por la esperanza. Una encuesta realizada por la organización a más de 125.000 menores mexicanos reveló que el 37% tienen acceso limitado a alimentos saludables como frutas, verduras y proteínas, y ese porcentaje se eleva al 45% en comunidades indígenas. Además, casi la mitad, un 45.8%, señaló que el principal impedimento para alimentarse bien es la falta de recursos económicos. Durante el lanzamiento de la campaña en la Ciudad de México, Alejandra Cervantes, directora del Papalote Museo del Niño, recordó que los niños no son solo el futuro.
Los niños son el presente, los niños están vivos hoy, los niños están aprendiendo hoy, los niños están alimentando o no hoy. Entonces traigamos esa noción y esa conciencia del futuro al presente justamente para incentivar las acciones que hoy nos permiten atender una temática que por supuesto el día de mañana va a dar muchos más frutos. Otros datos preocupantes de la encuesta son que el 20% de los niños entre 6 y 9 años y el 14% de los adolescentes entre 14 y 17 han padecido desnutrición y un 36% de las infancias migrantes han sufrido intoxicaciones por consumir alimentos en mal estado. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sufre una enorme reducción global de fondos y apelan a la acción de los donantes privados para afrontar una situación que limita la respuesta a las crisis humanitarias. Naciones Unidas y su Programa Mundial de Alimentos están enfrentando una gran reducción en sus fondos a nivel global, según informó Lola Castro, directora regional para América Latina y el Caribe. Esta situación dificulta la capacidad del programa para responder a las crisis humanitarias, por lo que Castro hizo un llamado urgente a los donantes privados para que apoyen y ayuden a superar esta dificultad. Que la reducción de fondos a nivel mundial para el apoyo tanto humanitario como de construcción de resiliencias como de desarrollo es enorme en este momento. Este año no solo el Programa Mundial de Alimentos, sino las ONGs que trabajan, los gobiernos mismos, nos contactan diciendo que han perdido muchos de los recursos que le llegaban externamente para poder atender a todas estas crisis. La carencia de recursos procedentes de la cooperación internacional afecta no solo al Programa Mundial de Alimentos, sino a numerosas organizaciones no gubernamentales e incluso los propios gobiernos. Por ejemplo, en Haití, único país de la región de América Latina y el Caribe que aparece en la lista de los 13 puntos críticos en materia alimentaria, el programa registra un déficit de $46 millones para los próximos 6 meses, de los cuales 20 millones son urgentes porque hasta julio próximo se tiene comida. Según Lola Castro, además de los $46 millones, se necesitan otros $8 millones para mantener la logística humanitaria, para que las personas que trabajan en las ONG, las Naciones Unidas y el gobierno se puedan mover por el país y atender las necesidades humanitarias. Ante la carencia global de fondos que enfrenta el programa, Castro resaltó como importante la acción de los donantes privados y en ese sentido recalcó que el programa cuenta con varias plataformas mediante las cuales estos pueden hacer llegar las donaciones. Hacemos una pausa comercial, al regreso seguimos con más noticias. Usted no le cambie. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. La séptima oleada de misiles disparada por Irán hacia territorio israelí desde que comenzó la escalada entre ambos países hizo saltar las alarmas de Israel este domingo, después de que el ejército anunciara minutos antes de haber detectado el lanzamiento en la República Islámica. El ejército aseguró que las fuerzas aéreas trabajan para interceptar los misiles y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza. En los instantes previos al ataque iraní, la aviación israelí se encontraba atacando Teherán. En las calles de Jerusalén, de la ciudad costera de Israel, decenas de curiosos se congregaban este domingo para observar los edificios dañados por el impacto de un misil iraní que mató a 6 personas. A pesar de las escenas de devastación, para esos israelíes la destrucción y la pérdida de vidas son el precio que el país debe pagar por su lucha contra Irán.
Detrás del cerco policial, los vecinos grababan con sus teléfonos móviles los trabajos de remoción de escombros que llevan a cabo los equipos de rescate, apoyados por excavadoras y remolques para encontrar a 2 personas desaparecidas. En la cara frontal del edificio impactado directamente se ven las cicatrices del impacto. En la parte de atrás, las paredes prácticamente han desaparecido. Nos vamos ahora a cumplir con nuestra próxima pausa comercial. Usted no le cambie. Al regreso continuamos compartiendo con todos ustedes la segunda parte de la entrevista al senador dominicano por la provincia Peravia, Julito Fulcar. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en esta entrevista especial. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos del nuevo proyecto de ley que el senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, tiene en estos momentos sobre el proceso, la donación de la sangre, la transportación y todo esto. Entonces, quedaba una pregunta pendiente. Es que muchas personas que en su momento necesitan pintas de sangre para un familiar urgentemente, pero quizás no disponen económicamente de un presupuesto para comprar esa sangre. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, tienen que acudir a un amigo que le haga una donación. Recurren mucho a nosotros los políticos, a los empresarios, pero en muchas ocasiones no pueden adquirir la sangre, porque no tienen los 5 o los 6 mil pesos para comprar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente o no puede someterse a la cirugía y cuando es un estado grave corre riesgo de fallecer. Ese es el elemento que queremos lograr superar nosotros en la República Dominicana y yo creo que vamos a lograrlo. Otro proyecto no menos importante que nosotros hemos sometido es el proyecto de ley de referéndum consultivo. La Constitución de la República Dominicana manda a que se apruebe una ley de referéndum que procure que el Estado y el propio Congreso, cuando tiene un elemento de conflicto, pueda consultar a la población para ver qué es lo que está pensando la población y entonces tomar una decisión en consonancia con lo que quiere la población. Yo he sometido esa iniciativa al Senado de la República, está en este momento en comisión siendo discutido y nosotros aspiramos que pronto pueda ser ya convertido en ley porque ello va a fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en la República Dominicana, va a permitir que haya una figura jurídica que le permita a los gobernantes consultar a la población sobre un tema de interés. Por ejemplo, ha habido un debate histórico de más de 20 años en la República Dominicana sobre el tema del Código Penal y las causales. El tema que ha trancado la aprobación del Código Penal han sido las causales. La sociedad dominicana uno la ve desde lejos dividida en 2 mitades. Sí. Una mitad que se identifica con las causales y otra mitad que está en contra de las causales. Qué bien sería que nosotros pudiésemos tener ya aprobada la ley del referéndum y que nosotros pudiéramos consultar a la población, una consulta ciudadana, a ver qué opina y entonces tomar una decisión a partir de lo que quiere la mayoría. Pero en este caso entonces, ¿serían representantes de las comunidades que estarían realizando algunas mesas redondas con los legisladores? Los países que tienen establecida la figura del referéndum lo que hacen es que te someten a una consulta nacional, tal como se hacen los procesos electorales en el país, que en vez de tú votas, en vez de votar por un candidato, una candidata, en este caso tú vas a votar diciendo si estás de acuerdo o no con las causales. Sencillamente, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Y entonces ya con ese proceso de consulta, que normalmente se realizan paralelamente
con las elecciones para que no haya que incurrir en un gasto adicional, no es que es obligatorio, pero normalmente se utiliza ese procedimiento, ahí tú sales entonces con la decisión mayoritaria de lo que el pueblo quiere y en esa decisión tú te vas a cimentar para entonces tomar ya la decisión final que vas a tomar respecto del tema que está en discusión. Muy interesante. Eso va a evitar protestas, va a evitar que tú tomes decisiones contrarias a lo que expresa el sentimiento popular del pueblo dominicano, va a estar en consonancia con el pueblo y va a fortalecer justamente ese sistema de democracia y de participación de la gente. Hace unos días el expresidente de la República, Hipólito Mejía, ha hecho algunos comentarios sobre su hija Carolina Mejía, de que podría ser una precandidata para las elecciones presidenciales. Yo sé que falta mucho, pero hay que preparar sus precandidatos, obviamente con tiempo. ¿Qué opinión le merece usted como dirigente también dentro del Partido Revolucionario Moderno a esta cuota de la mujer y a que en cualquier futuro, en cualquier momento, podríamos tener una candidata presidencial? Sí, mira, yo siempre he sido partidario de que la lucha no se puede ver entre hombres y mujeres, no se puede separar, es una lucha de ciudadanos y ciudadanas entre seres humanos y la condición para tú aspirar son las que establece la Constitución de la República. Ella, como muchos otros del partido, reúne las condiciones que establece la Constitución de la República y yo creo que sí, que tienen el perfil para ser no solo candidato, sino para ser presidente de la República. Yo no creo en eso de que si la República Dominicana está preparada o no para que una mujer la dirija. Eso es una forma de denigrar a las mujeres y yo no lo comparto. Las mujeres tienen tantas condiciones como nosotros los hombres y han demostrado inclusive que en la gestión pública y privada han sido más eficientes que nosotros los hombres. Entonces, lo que hay que ver es cuál es su perfil, cuál es su capacidad, cuál es su trayectoria, cuál es su compromiso con la sociedad y entonces a partir de ahí definir. Ahora, mi opinión respecto de las candidaturas a lo interno del PRM, que dije en una rueda de prensa que tuve la semana pasada en el Congreso con los medios, que era la última vez que iba a hablar de ese tema porque lo he abordado mucho y parece que no ha logrado asiento en mi partido. Yo creo que es a destiempo. Primero porque la ley del régimen electoral tiene los plazos establecidos claramente, cuáles son los momentos en los que nosotros debemos comenzar a trabajar un proceso. Imagínate que según el estatuto interno, al PRM le corresponde en el año que viene, el año 26, hacer una convención interna para elegir a sus autoridades, a las autoridades partidarias. O sea, todavía no hemos cruzado esa barrera y ya saltamos a la barrera de las precandidaturas. Pero lo peor aún, nosotros estamos iniciando un gobierno que aún no tiene el primer año. La mejor campaña que puede hacer cualquier funcionario o cualquier compañero o compañera del partido en este momento es ayudar al presidente Luis Abinader a hacer una buena gestión de gobierno. Y aquellos que son funcionarios, concentrarse en hacer una buena gestión que le va a dar una validación y una valoración en el sentimiento del pueblo dominicano. Eso va a permitir que ese pueblo valore como altamente positiva la gestión de gobierno y entonces a la vez eso se transfiera en beneficio para el proceso electoral. Si hay una mala gestión, si no hay una gestión con eficiencia, con transparencia, con compromiso, entonces el pueblo no te va a valorar. Y si el pueblo no te valora como un buen gestor público, tampoco te va a valorar para revalidarte en el 28. ¿De qué ganamos con tener candidaturas si no tenemos posibilidad de mantenernos en el poder? La posibilidad de mantenernos en el poder es realizar una buena gestión. Y yo lo que he sido reiterativo en llamar a mis compañeros y compañeras de partido, que ahora de lo que se trata es de ayudar al presidente de la República, Luis Abinader, a hacer una buena gestión para que deje un buen legado al pueblo dominicano y que ese legado que él deje sirva de base fundamental para lo que viene en el 28, que son las elecciones, entonces que el pueblo, cimentado en ese liderazgo, diga que vale la pena continuar con el PRM dirigiendo la cosa pública. Muchísimas gracias por este momento de brindarnos su tiempo para conversar un poco de su visita por acá, por la ciudad de Nueva York. Desearles los mejores éxitos en todas sus reuniones y que siga representando, como lo está haciendo dignamente, no solo la provincia Peravia, sino a la República Dominicana. Le agradecemos. Muchas gracias por invitarme
Gracias a don Lebrón por invitarnos aquí a compartir un rato con ustedes y reiterar el llamamiento a mis compueblanos para que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde en ese gran encuentro consultivo que vamos a tener, donde nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y vamos a prever el futuro. Nosotros nos despedimos de esta manera, de esta edición especial de la entrevista al día, así que reiterarles a todos ustedes el compromiso que tienen con toda nuestra programación.